Pedro, adelante. Muchas gracias. No sé si se me escucha esto. ¿Está escuchando, no? Vale. Pues buenos días a todos. Gracias por venir. Y nada, solo quiero deciros que si tenéis cualquier duda, en cualquier momentillo me paráis y lo comentamos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del escáner intraoral. ¿Qué es un escáner intraoral? Al final es un dispositivo que capta información y la convierte en un archivo 3D en el ordenador, ¿no? Consta de un proyector que emite un patrón que se va a reflejar sobre la superficie y va a ser captado por una cámara, ¿vale? Este reflejo va a transmitirse a través de una serie de espejos o de distintos elementos que pueden variar según el dispositivo, ¿no? Y es esencial que todos los elementos que consten en este dispositivo pues estén en perfecto estado para que no haya ningún tipo de error, ¿no? Y además del dispositivo consta de un software que va a ser el que realmente transforme esas imágenes en una nube de puntos que va a conformar finalmente nuestra malla, ¿no?, de triángulo. ¿Qué es lo que le gusta al escáner? Pues al escáner le gustan las cosas fijas, completamente inmóviles, que no tienen ningún tipo de movimiento. En nuestro caso, en los escáneres intraorales lo que le gustan son los dientes. Y le gustan los dientes que estén dentro de la profundidad de escaneado que tiene el escáner. El escáner no puede escanear con total profundidad, ¿no? Tiene un rango y nosotros debemos estar familiarizados con esa altura a la que debemos escanear para estar siempre tomando imágenes. Y además, estas imágenes no podemos dar saltos de un sitio a otro de la arcada sin pasar por en medio, ¿no? Debemos ir tomando imágenes sucesivas que compartan información. Para ello es conveniente que las imágenes se solapen en un 70% por lo menos, ¿no?, de la superficie. Y además que el escáner se mueva a una velocidad constante, que no hagamos aceleraciones y frenazos, ¿no? Cuanto más constante sea, mejor. ¿Y qué es lo que no le gusta? Pues no le gustan las zonas lisas y geométricas, porque como decíamos, proyectamos un patrón. Si el patrón no se ve deformado de ninguna manera y es el mismo patrón en los distintos puntos, el patrón no va a variar para nada y entonces no va a saber reubicar las distintas imágenes. No le gusta la sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre no se refleja el patrón, se queda completamente absorbido. No le gusta las zonas con movilidad, porque si hemos proyectado el patrón sobre una zona y hay alguna movilidad y volvemos a proyectar encima, van a variar y no se van a poder casar uno con el otro. O se van a casar con cierto error. Esto depende también del escáner. No le gusta la saliva porque da reflejos y puede variar el patrón. No le gustan las zonas presionadas y esto es algo más físico y en el momento que si nosotros tenemos un provisional, por ejemplo, que está presionando una encía, si lo quitamos, pues esa encía se va a ir detrás, ¿no? Y entonces ya no vamos a obtener ese surco exactamente como lo teníamos en el provisional. No le gustan las aristas vivas tampoco, porque se tiende a deformar la geometría en estas zonas. Y no le gusta una secuencia de escaneado incorrecta. No le gusta que demos saltos de un sitio a otro precisamente porque no se pueden unir las imágenes, ¿no? Tratando de escanear unos tejidos que sean similares o parecidos a lo que puede ser una encía, ¿no? Un tejido que no tiene una geometría muy
variable, ¿no? Que puede tener dificultad para relacionar imágenes, hemos escaneado distintas frutas, ¿no? Y para valorar el resultado de los escaneados, hemos hecho un escaneado, hemos establecido distintos criterios. Uno, que lo pudiésemos escanear a 360 grados. Otro, que la superficie no tenga ningún tipo de ruido, de imperfección. Y otro, el porcentaje de desviación, que consiste. Cuando hemos hecho dos escaneados, pues hemos solapado uno con el otro y hemos visto la cantidad de superficie que tienen en común, ¿no? Si ambos escaneados fueran perfectos, pues coincidirían completamente y tendrían un 100% de la superficie en común. Si tiene distorsión, pues no tendrá tanto porcentaje, ¿no? Y bueno, primero hemos escaneado una frambuesa con inteligencia artificial, que bueno, es un modo de escaneado que tiene el escáner con el que hice esta prueba, en concreto Itero. Hay otros dispositivos como el Trio de 3Shape que también tiene opción de escanear con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. La frambuesa es muy chiquitita, tiene mucha rugosidad, ¿no? Pero es muy blandita, entonces en el momento que tocamos con el escáner, pues podemos estar causando una deformación. ¿Qué es lo que veíamos? Que se podía escanear 360 grados porque era muy pequeña, pero nos encontramos imperfecciones. ¿Por qué? Porque hemos pasado una vez con el escáner, hemos escaneado y hemos tocado un poquito la frambuesa y al superponer imágenes en ese mismo sitio, pues genera un poco de ruido. Y con la inteligencia artificial desactivada hemos obtenido un resultado similar. Pero en este caso hemos visto cómo ha llegado un punto en que las mallas se han empezado a solapar. No sé si veis aquí la línea azul, que es la malla del otro lado. Y después el aguacate, que es una superficie mucho más grande, pero es más fija, tiene menos movilidad, y hemos conseguido escanear mucha más superficie. Con inteligencia artificial activada hemos escaneado 360 grados y no tenía ningún tipo de ruido. Aunque tocásemos con el escáner, como es una superficie fija, pues no se doblaba. Y en el otro modo, pues no hemos conseguido cerrar la malla completamente y hemos tenido más desviación, ¿vale? ¿Por qué no hemos conseguido cerrar la malla aquí? Porque en el modo de inteligencia artificial, digamos que va eliminando las imágenes que no casan bien. Las elimina, entonces hay menos error de solapamiento. Esto no ocurre igual con la inteligencia artificial desactivada, en el que no se produce esta eliminación de errores y se acumula más error. Y después, intentando escanear una manzana, que es una superficie completamente lisa, sin ningún tipo de referencia, pues no hemos podido escanear prácticamente nada. Esto, al final, se puede trasladar a tejidos ya intraorales. Los dientes no tienen ningún tipo de ruido, pero ya, o sea, si intentamos escanear otro tipo de tejido con más movilidad, pues no nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Esto lo hicimos con la inteligencia artificial desactivada porque era imposible escanear nada si teníamos algo de movilidad, precisamente porque se van eliminando las imágenes que no casan, ¿no? Entonces, en casos en los que tenemos algo más de movilidad, es necesario desactivar esta opción, que probablemente nos dé resultados más precisos, pero si no conseguimos escanear toda la superficie, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, aún así,
es un reto, ¿no?, escanear superficies con movilidad. ¿Qué cosas pueden ayudarnos? Introducir elementos que tengan algo menos de movilidad, que tengan geometrías que permitan escanear mejor la superficie, que se deformen esos patrones, y esto nos permite escanear mucha más superficie. Aún así, esta superficie realmente no sabemos, a no ser que hagamos esta comparación entre varios archivos, no sabemos el grado de precisión que tiene. Podemos utilizarla y ver si los resultados que nos dan son adecuados o no, pero con un solo archivo no sabemos si es útil o no. Basta utilizarlo y saber si funciona. Bueno, y esto es una posibilidad que nos podría dar el escáner para llegar a relacionar escaneados intraorales con escaneados faciales, por ejemplo. Nosotros vamos a trabajar en 3 fases, ¿no? Una primera etapa que va a ser la etapa de planificación, ¿no? ¿Qué registros vamos a necesitar en la etapa de planificación? Pues vamos a necesitar unos registros que nos den la dimensión vertical del paciente, ¿no?, que nos relacionen el maxilar superior con el maxilar inferior. Estos registros nos lo van a dar, nos lo da el escáner intraoral y bueno, en un paciente completamente dentado es suficiente con escanear la arcada superior, la inferior y la oclusión, pero si no tenemos ningún tipo de pieza o nada que nos permita establecer una dimensión vertical, podemos valernos de las prótesis previas, si las tuviera, si fuera un paciente déntulo, por ejemplo, o un paciente con edentulismo en posteriores, pues podríamos escanear tanto las completas como los parciales fuera de boca y en boca escanear la oclusión. Después también vamos a realizar una integración facial que nos va a permitir relacionar el modelo del maxilar superior con el rostro del paciente. Es necesario que ambos archivos tengan elementos en común en toda la arcada, ¿no?, en ambos cuadrantes y el anterior, para poder garantizar una correcta relación. Tendríamos pues, el escáner intraoral para los maxilares, que podrían ser los mismos archivos, y la cámara fotográfica para obtener el rostro del paciente. Nosotros proponemos estas 4 imágenes, pero bueno, esto se comentará a continuación. Y por último, en la etapa de planificación haremos una integración ósea en la que relacionaremos los escaneados de los tejidos con los escaneados del hueso, ¿no?, con el TAC. Entonces, es igualmente que en la oclusión o en la integración facial debe haber elementos que permitan relacionar unos archivos con otros. En la integración ósea igualmente debe haber elementos que permitan relacionar. Si tenemos dientes naturales, pues perfecto, no vamos a tener ningún tipo de problema. Si tenemos un edéntulo, ya tendremos que hacer un doble escaneado, uno de la completa del paciente con la varitación, con los puntos radiopacos que permitan hacer el otro CBCT del paciente con la prótesis y podamos localizar estos mismos puntos para relacionar toda la información. Si tenemos un paciente que en vez de tener diente natural tiene corona metalocerámica, este metal va a generar unos artefactos que no va a permitir relacionar con el escaneado superficial y deberemos introducir otros elementos que nos permitan hacer esta relación. Y aquí en esta etapa de planificación es cuando vamos a tomar la mayor cantidad de registros, ¿vale? Lo vamos a tener todo, ya después vamos a pasar a una etapa de prototipado, provisionalización, en la que vamos a obtener información ya sobre la cirugía, sobre la situación de después de la cirugía, para poder hacer un prototipo de lo que va a ser nuestra prótesis final, de muy alta calidad, mecanizado y que es susceptible de ser modificado, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar en esta etapa? Pues tenemos que introducir una serie de elementos que nos permitan relacionar la información de después de las cirugías con la previa, pues dejar piezas remanentes, o si utilizamos el CBCT con el mismo hueso del CBCT podemos relacionarlo, y por otro lado pues también tenemos que introducir elementos de pasividad. ¿Por qué decimos que tenemos que introducir elementos de pasividad? Como hemos visto previamente, los escaneados intraorales, o bueno, los escáneres intraorales no son 100% precisos. O sea, nosotros casamos dos imágenes o dos archivos de un mismo objeto y no siempre coinciden al 100%. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar de garantizar que vamos a tener una prótesis que ajuste correctamente? Pues lo que vamos a introducir otros elementos que nos son una referencia más repetitiva que el escáner intraoral, y vamos a utilizarlo para validar la información y en el caso de no poder validarla, corregirla. Lo comentaremos a lo largo del curso, no voy a profundizar en esto. Y en el definitivo ya únicamente ¿qué tendríamos que hacer? Pues una vez más con nuestro escáner registraríamos todas las modificaciones que se hayan realizado sobre la prótesis. Si hemos realizado modificaciones en basal, sobre los perfiles de emergencia, pónticos y demás, pues se retira la prótesis y se escanean estas modificaciones. Y si no hemos realizado ninguna modificación, tan solo ha habido modificación oclusal o de los mismos desgastes que haya hecho el paciente y demás, pues escaneamos estas modificaciones con la prótesis puesta en boca. Y vamos a ver un poquito de secuencias de escaneado, ¿no? Vamos a empezar por lo básico. Esta secuencia que veis aquí es la secuencia que propone Trios. Itero propone una secuencia muy similar, lo único que en la última etapa se hace de una manera un poquito distinta. En Trios pues empezamos por oclusal, hacemos un vaivén por la zona de los incisivos para coger información de lingual y de vestibular para tener imágenes que nos permitan unir las otras imágenes, ¿vale? Y finalmente pues hacemos la pasada por lingual y por vestibular. En Itero haríamos igualmente oclusal, vaivén incisal, lingual, y después lo que haríamos, la cara vestibular la escanearíamos primero por una hemiarcada y después por la otra. Al final, estas secuencias de escaneado son las que proponen los fabricantes, pero al final cada uno tiene que utilizar la secuencia con la que se sienta más cómodo y que sepa que le da un buen resultado. En los modelos de estudio, como decíamos, muchas veces tenemos que escanear la prótesis extraoral para que nos permita establecer la dimensión vertical, ¿no? Y para ello lo que haremos será primero escanear la superficie basal, que debe estar correctamente rebasada y va a ser la que nos va a dar la información sobre nuestros tejidos. Después debemos escanear todo lo que sería el borde de la prótesis, ¿vale? Todo el faldón, el borde del faldón, haciendo un vaivén como si fuera el mismo borde incisal de los incisivos. Y una vez que tenemos escaneado todo el borde, no le damos la vuelta a la prótesis hasta que tenemos escaneado todo el borde. Pues en este momento, cuesta un poquito. Bueno, aquí con el rebase podéis jugar mucho. Esto es una superficie bastante complicada de escanear. Con el rebase, si hacéis un rebase, pues podéis facilitar el tránsito haciendo como una muesquecita así a 45 grados entre la superficie basal y el borde, ¿no? Y una vez que ya tenemos todo el borde, pues le damos la vuelta y ya vamos escaneando toda la superficie de vestibular. ¿Es necesario cerrar la prótesis completa? No.
Con escanear únicamente la superficie basal y vestibular sería suficiente, porque la zona vestibular va a ser la que vamos a utilizar para casar el superior con el inferior. Pero ¿qué es lo que nos da el hecho de escanear la prótesis completamente? Pues nos da la seguridad de que del escaneo que hemos hecho es un escaneo correcto, ¿no? Porque si hemos cerrado una malla en 360 grados es porque no tenemos ningún tipo de solapamiento, ¿vale? Entonces esto nos va a asegurar que hemos hecho un escaneado correcto. Después la mordida, debemos realizar un escaneado de la mordida por bucal. Esto, bueno, lo sabéis vosotros mejor que yo, es conveniente colocar al paciente en una posición en la que esté ocluyendo correctamente. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es un escaneo que coja por lo menos desde el primer molar hasta canino. Podemos escanear más superficie siempre que el paciente no se mueva entre tanto. Y bueno, vamos a hacer siempre dos escaneados, uno por un cuadrante y otro por otro, uno por una arcada y otro por otro. ¿Y qué es lo que tenemos que conseguir con estos dos escaneos? Pues deben coincidir, ¿no? El escaneo de un lado y el de otro debe coincidir con la alineación, digamos, debe coincidir por los dos lados. ¿Y cómo vamos a conseguir que coincida? Pues haciendo que el paciente muerda siempre en la misma posición. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Pues viendo que los contactos están igualmente distribuidos en una mordida y en otra. En tríos pues tenemos las dos mordidas, en iteros tenemos la opción de tomar mordidas múltiples. Al final con todos podemos llegar a verificar esta información. ¿Cómo podemos verificarla? Pues viendo, o sea, si queremos hacer, por ejemplo, un aumento de la dimensión vertical, pues podemos comprobar que ese aumento haya sido el que queríamos, ¿no? Y podemos medir el espacio que queda entre el superior y el inferior. Si, por ejemplo, quisiésemos hacer una férula de descarga, pues lo que haríamos sería levantar con un jig de mordida la dimensión vertical al paciente y después comprobaríamos que tenemos el espacio suficiente midiendo con este mapa de distancias, ¿vale? Regularíamos la distancia hasta donde queramos y podemos evaluarlo, ¿vale? Estas son herramientas que tienen la mayoría de escáneres y que debemos utilizar, porque no tiene mucho sentido que nosotros hagamos un escaneado, lo enviemos al laboratorio y ahora el laboratorio nos llame porque no tiene espacio, si es algo que se podría haber comprobado previamente, ¿no? Y es muy importante, cuando estamos escaneando preparaciones, seleccionar la orden correctamente en el escáner, ya que cuando estamos escaneando muñones o scan body, tanto tríos como iteros van a hacer un procesamiento de la malla de una manera distinta, ¿no? Aquí estáis viendo que la densidad de los triángulos en esta zona, que no tiene precisión, es mucho menor que en aquella que sí tiene el escaneo de precisión, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues a priori no hay mucha, pero sí en ciertos casos al final el hecho de tener triángulos, una menor densidad de triángulos es porque son más grandes, ¿no? Y esto pues es porque es menos orgánica la superficie, tiene como más escalones, más aristas, ¿no? Y esto pues en algún caso nos puede llegar a condicionar el ajuste. Eso sí, hay otros factores que afectan mucho más al ajuste, como hablábamos antes de la saliva, la sangre y demás, que son cosas que tenemos que tener completamente controladas. Y bueno, ya yendo a un escaneado un poquito más complejo, ¿no? Un arco sobre implante. Como decía, esto no tiene una secuencia de escaneado, ¿no? En este caso, mira, pongo mal, ¿por qué? Porque hemos hecho una pasada
por lingual y directamente hemos hecho la pasada por vestibular. Como no hemos tomado imágenes que nos permitan unir la zona lingual con la vestibular desde oclusal, pues ¿qué ocurre? Que se generan solapamientos y deformaciones en los scan bodies que, aparte de casi prácticamente, o sea, que no van a permitir ni siquiera relacionar las librerías de una manera correcta, ¿no? Por eso nosotros debemos evaluar, sobre todo, la geometría, ¿no? Que la geometría esté correctamente definida, que si el scan body es cilíndrico, que sea un cilindro lo que tenemos y no un óvalo. Y esta comprobación conviene hacerla sin color, porque el color del escáner dificulta la observación de la geometría. ¿Cómo podría ser una secuencia correcta? Que correcta, como digo, no garantiza que el escaneado sea correcto, pero sí que los scan bodies tienen una correcta geometría que nos permita relacionar bien las librerías de implantes. Pues, por ejemplo, yo propongo esto, al final, como digo, es cuestión de que vosotros practiquéis y obtengáis la trayectoria, la secuencia de escaneado con la que más cómodo os sentís, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos empezar escaneando por vestibular. Si ponemos las caras planas, siempre conviene ponerlas en la zona donde vamos a hacer la primera pasada, pero bueno, podríamos escanear primero por vestibular y después ir dándole la vuelta a cada uno de los scan bodies y ya terminar de cerrar la malla. Y ya así vamos a garantizar que tenemos la correcta geometría, ¿vale? O podemos empezar igualmente por lingual y después ir a vestibular. Da igual, siempre que escaneemos correctamente y revisemos sin color que tenemos una correcta geometría. Existen casos dificultosos de escanear, con largos tramos edéntulos, con mucha encía móvil. Y bueno, podemos introducir elementos que ayuden al escaneado, ¿no? Pues cadenetas, como decía antes, puntos de composite o incluso hilo dental y colocar, hacer una especie de ferulización, ¿no? Entre los scan bodies. Van a ser elementos que, si tenemos un escaneado dificultoso, pues nos van a ayudar a hacer un escaneado mucho más rápido. Si encontramos que tenemos dificultad, pues paramos inmediatamente, colocamos los elementos que nos ayuden a escanear y reiniciamos el escaneo desde cero y vamos a hacerlo mucho más rápido que intentando y al final no conseguimos nada. Y bueno, como decía, los escáneres tienen herramientas muy buenas, ¿no? Una de ellas es la posibilidad de seleccionar la línea de margen en la clínica, que esto tiene dos ventajas. Una, que vosotros podéis controlar dónde va a estar esa línea de margen, y otra, que cuando lo estéis controlando vais a ver si habéis cometido algún error en el escaneado, si ha habido alguna zona que no habéis escaneado correctamente, y tener la posibilidad de volver para atrás para corregir esa información, ¿no? Pues si yo estoy viendo aquí que esos márgenes no están bien, pues puedo mandar la línea así y que se fabrique lo que sea. Pero bueno, si después hay algún problema con el ajuste, pues lo vamos a poder ver y al final va a ser una pérdida de tiempo cuando es algo que se puede corregir en el momento. Y del mismo modo, pues también tenemos la posibilidad de ver la inserción que vamos a tener, ¿no? Nosotros podemos establecer una dirección de inserción y podemos ver si los muñones están correctamente paralelizados. Y ya con esto, bueno, llegaríamos a la última etapa, ¿no? Nosotros ya hemos escaneado los modelos de estudio, hemos escaneado las preparaciones, los implantes. ¿Qué nos quedaría escanear? Las modificaciones. Como os decía, pues si hemos hecho modificaciones basales o en los perfiles, pues
es simplemente retirar la prótesis, puesto que es más dificultoso hacerlo en boca, por lo que comentábamos del colapso de los tejidos. Si es un paciente que tiene unos tejidos completamente estables, pues esto no es necesario hacerlo, ¿no? Pero si es un biotipo grueso que pueda colapsar más la encía, pues podemos retirarlo y escanear esas modificaciones para únicamente superponer este archivo al previo, al del prototipo y adaptar el diseño inicial a esas modificaciones. Y bueno, con esto termino. Si tenéis cualquier duda, no sé si ha quedado algo, y agradeceros la atención y sobre todo al equipo que nos acompaña y con el que podemos trabajar y seguir adelante. Muchas gracias.